Good afternoon. Buenas tardes. ¿Qué tal todos? ¿Tenéis ganas de competir en un maratón? Claro, esta conferencia es como un maratón, ¿verdad? La verdad es que sí. Me despierto y ya ni sé en qué día vivo, ya no me acuerdo si he comido o no, pero sí que recuerdo que he bebido bastante vino al despertarme. Es, claro, un tema recurrente, ¿verdad? Claro, ahí vamos todos, avanza y nos movemos y hay tantas cosas que queremos ir a ver y claro, no podemos estar en todas partes. Tenemos que tomar tantas decisiones porque sabes que si vas a esta conferencia te perderás la otra y sabes que esa va a ser genial para tu cerebro, pero bueno, la verdad es que esta conferencia es fantástica. La organización, creo que los organizadores han hecho un trabajo excelente. Y ayer, bueno, y además quisiera rendir un tributo a nuestros intérpretes, quisiera darles las gracias por su trabajo. Es muy amable la señora Lane. Gracias. Bien. Y lo digo porque la verdad es que las intérpretes van a tener que trabajar duro para ganarse su sueldo, porque la verdad no estaba segura de si tendría que hacer esto o aquello, y el caso es que lo que voy a hacer va a ser empezar con una canción, y bueno, iré hablando del texto de esa canción, y no lo sé, igual las intérpretes deberían decirme qué debo yo hacer. Y no sé cómo me lo van a decir, se lo pueden decir a ustedes y ustedes me lo dirán a mí. Bien, en general, con un público que habla inglés, suelo poner la música, bueno, utilizo también una pantalla y aparece el texto de la canción. Y entonces, claro, el público tiene que ir leyendo el texto en silencio mientras que hay música y están cantando. Pero claro, merece la pena porque esa canción y esa letra es genial y luego cambio de pantalla. No sé cómo hacerlo para que sea más sencillo. Quizá cuando tengamos la pantalla delante, creo que lo mejor es que yo lo lea. Yo lo leeré en inglés y, claro, las intérpretes lo iremos interpretando hacia el castellano. Sí, nos parece muy buena idea. O si no, puede que nosotras, sí, nos parece muy bien la primera versión. Eso es, que ella lo vaya... Sí, eso es, quizá que ella lo vaya leyendo y nosotras lo vamos traduciendo. Bueno, la verdad es que nunca lo he hecho antes, así que esto puede acabar siendo un desastre, pero bueno, pues no pasa nada. La música es fantástica, así que al menos la disfrutaremos. Claro, todo esto es muy informal, ¿verdad? Ay, la verdad es que estoy agotada. Sí, ¿las intérpretes también les parece bien que lo lea? Sí. Tendríamos que haberlo ensayado. Dice. Minutes. 525.000 momentos tan queridos, 525.600 minutos. ¿Cómo mides? ¿Cómo mides un año? ¿Y cómo lo mides? Sí. ¿Lo mides en millas, en risas? No, no le oímos a la ponente, no lo está leyendo. No, corten, dice, corten. La canción es estupenda, ¿verdad? Lo siento. Bueno, ¿sabéis? Claro, por favor, que lo corten todo, que corten. Si alguien lo está grabando, que lo corte. Por favor, sí, eso se puede hacer, ¿verdad? Elimínenlo. Todo lo que ha pasado hasta ahora. Sí, bueno, volvemos a intentarlo. Toma número 2. $525,600
525.600 minutos. ¿Cómo medimos? ¿Cómo se mide un año? A la luz del sol, en los ocasos, a la medianoche, en cualquier momento. Se miden intereses, en millas, en risas, en intentos. 525.600 minutos. ¿Cómo lo mides? ¿Cómo medirlo? ¿Cómo medir un niño? ¿Y por qué no medirlo en amor? ¿Por qué no con amor, en términos de amor? Nuestro mundo y nuestra comprensión del aprendizaje humano ha cambiado. Y las escuelas también han ido cambiando. Ha habido muchos intentos de hacer las cosas bien, dice el texto. Y la canción sigue con su letra que no tiene nada que ver con el texto que aparece en la pantalla. Quizá hemos fallado y no hemos sido capaces de reconocer y ver lo que está ocurriendo a los niños a nuestro alrededor. Si no tenemos en cuenta y abordamos las habilidades y las aptitudes que nuestro mundo requiere de nosotros, entonces no podremos seguir mejorando. Cambio climático, desigualdades globales y sociales, cada vez hay más violencia también, inestabilidad fiscal. Pero sí que sabemos dos cosas con total seguridad, y es que su mundo será diferente, el mundo de los niños. En segundo lugar, las decisiones y las acciones que nosotros tomamos hoy en día van a dar forma, a moldear nuestro mundo. 525.600 minutos. ¿Qué habilidades de pensamiento y qué disposiciones necesitarán nuestros niños? Tendrán que analizar, persistir, perseverar, evaluar, reflexionar, ser incluyentes y tolerantes, preguntarse cosas, marcarse objetivos, controlarlos, reflexionar, crear estrategias, resolver problemas, generar ideas, llevar esas ideas a la acción. ¿Y cómo podemos marcar una diferencia en sus formas de aprendizaje este año? Bueno, sí, esto ha sido otro maratón, dice ella. Sabemos que el mundo hoy es muy diferente, ¿verdad? Con respecto, claro, a cuando nosotros íbamos a la escuela primaria o secundaria. ¿Y cómo va a ser dentro de 5 años? Pues no tengo ni idea, no soy capaz de imaginarlo. Ahora niños de 5 años que empiezan su carrera y su vida académica, ¿cómo va a ser el mundo para ellos cuando salgan de la escuela y cuando pasen a la educación secundaria y postsecundaria? No lo sabemos. Pero sí que sabemos que, claro, que vamos a tener que pensar mucho, el pensamiento va a ser muy importante. Y lo que está claro es que necesitamos saber pensar, claro que sí, resolver problemas y tomar decisiones, y tenemos que ser capaces de saber cómo analizar y evaluar, sí, todo eso sí, pero también creo que todo está interconectado y todo es muy complejo. Y creo que con todo ello va emparejado el hecho de que en realidad tenemos que pensar imperiosamente en aprender y en formar y en enseñar de una forma diferente. 525.600 minutos en un año. Y cada fracción es importante para marcar la diferencia que tenemos que marcar con los niños. Pero sí, y podemos hacer algo diferente con los niños. Porque trabajamos para ellos, ¿verdad? Tenemos un gran privilegio. Somos unos privilegiados. Eso ha ido demasiado deprisa, volvemos atrás. El pensamiento profundo, para tener un aprendizaje profundo, eso no sucede así como así. Yo misma, a lo largo de los últimos años, lo he ido experimentando. He estado pensando la diferencia entre enseñar a los niños a saber cómo aprender, enseñarles a saber cómo pensar y a darles habilidades y generar una relación entre ambos conceptos, y enseñar a los niños para que sepan cómo aprender profundamente, enseñarles a pensar con profundidad, profundamente, y además luego establecer una relación entre ambas cosas, porque yo creo que hay diferentes cosas.
Y por ese motivo he decidido dedicar cierto tiempo para intentar comenzar a explorar con todos ustedes toda esta idea y plantearnos qué significa este pensamiento profundo y este aprendizaje profundo y cuáles son las relaciones que existen con respecto a saber cómo ser, por ejemplo, alguien que aprende de forma autónoma, pero al mismo tiempo de forma profunda. Y además pensar con habilidades, pero quizá no pensar con profundidad, profundamente. La verdad no sé si tiene mucho sentido. Bien, bienvenidos todos. He aquí el mapa del aprendizaje y tengo la sensación de que quizá todo lo que quiero gestionar en 45 minutos, no sé si he sido demasiado ambiciosa, porque claro, ya 15 minutos para la introducción, la verdad es que no he pensado profundamente en qué estaba yo pensando. Y ahora simplemente brevemente quisiera hablar de cosas de las que ya hablé ayer, pero de una forma gráfica. ¿Cuántos de ustedes participaron en la sesión de ayer? ¿En la conferencia de ayer? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Por favor, levanten la mano. Así que, bueno, ustedes no participaron. Bueno, hablé del modelo de aprendizaje. Hoy no tengo tiempo de hablar de ello en profundidad. Hablé de aprendizaje, hablé de pensamiento y en bastante profundidad, y también ayer hablé de la relación entre pensamiento y aprendizaje. Así que para intentar recordar las cosas, hablamos de ese mapa del aprendizaje y hablé de que en cada fase yo quiero que los niños sean capaces de que me digan cuál es su tarea en términos de aprendizaje, de pensamiento y cuáles son las disposiciones que necesitan tener y qué herramientas de pensamiento pueden utilizar en cada una de esas etapas. Y después pasaremos a la etapa siguiente. ¿Todo esto tiene sentido? Sí. Bien, voy a hablar de todo ello ahora en más detalle. Y después vamos a hacer un baile, o yo voy a hacer un baile, bailaré, hablaré de pensamiento profundo, de aprendizaje profundo y volveré, hablaré de cada uno de ellos en el tiempo del que dispongamos y en 45 minutos, y después de 45 minutos pueden marcharse, yo seguiré aquí hablando y hablando. Abordaré distintos aspectos de este gran puzzle, de este gran elefante, mañana también cuando hable del sistema cognitivo y de todo ese proceso. Y hoy, claro, porque yo necesito hacer submarinismo, por ejemplo. Y claro, cómo crear un plan de estudios de tal forma que los niños vean cosas que les fascinan. Y bueno, y mañana también hablaremos de eso. Sí, necesitamos sentir pasión por ciertas cosas. Y hay que, claro, la verdad es que tenemos muy poquito tiempo para hablar de todo ello. Así que bueno, vamos a tener 3 partes en esta presentación y vamos a ver cómo vamos a gestionarlo todo. Aprendizaje. El proceso de aprendizaje ya lo mostré ayer y hablé y dije que yo lo he desarrollado mediante ingeniería inversa con respecto a cómo lo he aprendido. Y quizá, para que lo veamos más claro, o quizá quisiera enfatizar algo que puede que ayer no lo resalté, y es muy importante, y es que los niños pueden empezar en cualquier punto de este proceso, pueden empezar por una idea, y después pueden decir los niños, bueno, claro, esto nos va a permitir, necesito después llevarlo a la práctica, y esto nos va a plantear una serie de preguntas que después van a ir refinando y puede que acaben por refinar su idea original. No sé si esto tiene sentido. No se trata de decir hay que hacer esto y esto y esto y aquello, no. La única ocasión en la que lo abordaré metódicamente será cuando esté enseñando el proceso. Es bastante difícil entender un proceso si empezamos en cualquier punto, ¿verdad? Pero un proceso es un sistema. Y si hemos escuchado a Bill Martin esta semana, o Rosemary también esta semana nos ha hablado del pensamiento de los sistemas, en los sistemas hay distintas relaciones entre sí, ¿verdad?, que pueden tener lugar. Y esto es una forma simplificada. No se trata de decir, bueno, ¿y ahora qué? Que diga eso un niño. Vale, ¿y ahora qué? A veces os dicen eso, ¿verdad? Dicen, profesora, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué más? Yo quiero que el niño sepa dónde está, a dónde quiere llegar y cómo conseguirlo. Y sin un proceso claro,
explícito, pues entonces no lo sabrán. No sé cómo trabajar con los niños, ya sean pequeños o mayores. Creo que, claro, si son mayores puede que sea más sencillo. Es un viaje, un recorrido. E inicialmente, claro, yo no pido disculpas por decirlo. Si yo yo creo que es un privilegio aprender de una forma diferente y nosotros tenemos una responsabilidad porque queremos cambiar las cosas y ser más eficaces. Y claro, nosotros tenemos esa responsabilidad y tenemos que darles, dentro de este aprendizaje, les tenemos que dar distintas elecciones y a medida que van evolucionando este proceso y conocen más estrategias, ya sí que podrá haber un diseño más colaborativo. Podremos colaborar hasta que al final los estudiantes puedan utilizar los modelos, ya sea un modelo de aprendizaje o de pensamiento o de disposiciones, para poder ya empezar a tener control ellos mismos de ese proceso. Pero al principio los tendremos que guiar. Si queremos que los niños aprendan a saber cómo aprender y ser eficaces, tendremos que garantizar que su pensamiento, que tengan distintas habilidades de pensamiento, que tengan esas habilidades. Y entonces, claro, habrá que plantearse cuestiones importantes como qué quiere decir pensar. Y lo utilizamos con los niños todo el tiempo. Les decimos, ale, ve y piensa en ello. Ponte el gorro de pensar, vete a pensar. Claro, y cuando dices a los niños, ve a pensar, y claro, y dicen, bueno, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Qué quiere decir pensar? Hay una diferencia entre pensar y pensar con una serie de habilidades. Nosotros pensamos, desde el momento en el que nos despertamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, estamos todo el día pensando. No podemos hacer que un niño no esté pensando durante el día, pero eso no quiere decir que estén pensando bien, que tengan las habilidades correctas. No quiere decir que estén pensando profundamente. Y esta forma de pensar con habilidad es natural. Pensar es natural, pero ¿pensar con esas habilidades es natural o no? Y claro, una pregunta que tenemos que plantearnos es cuáles las implicaciones si no estamos pensando en el aprendizaje, a lo largo del aprendizaje de los niños, con esa serie de habilidades que tendrían que tener para pensar. Así que, claro, pensar con habilidades no es natural. ¿Es algo que se puede enseñar, entonces? Mi respuesta es, claro, porque puede que eso haga que sean mejores, ¿no? Si les enseñamos a pensar con ciertas habilidades. Y entonces, si se puede enseñar, ¿cómo se enseña? ¿Cómo demonios se enseña? Y ese es el motivo por el cual venimos a conferencias como estas, porque hay tantas distintas posibilidades a la hora de saber cómo aplicarlo en las empresas, en las aulas, en la escuela. Y por eso es tan emocionante, porque ninguno de nosotros tenemos una solución correcta, pero puede que mi método sea útil para vosotros. Y eso es lo que tenemos que compartir. A unos puede que digan, bueno, pues a mí me gusta utilizar un PC o al otro un Macintosh. Cada uno tiene que generar su propio método. Yo puedo compartir con vosotros cuál ha sido mi viaje, mi experiencia y a dónde me ha llevado. No solamente en términos de pensamiento, pero mucho más todavía. Os voy a mostrar cómo utilizo lo que sé, lo que he aprendido y lo que puedo hacer para marcar una diferencia en mi vida y la de los niños. Pero no porque sea la única forma. Esto simplemente es una provocación para haceros pensar acerca de cosas que puede que no hayáis tenido en cuenta con respecto a distintos enfoques pedagógicos. Claro, y esto es muy importante. Y en las primeras conferencias de pensamiento, aquellos de vosotros que participasteis en ellas, simplemente hablábamos de pensamiento. Teníamos herramientas, estrategias para pensar, rutinas para pensar y a veces sí decíamos, bueno, podría ser así, podríamos hacer una lección así o podríamos contextualizarlo así o así. Y eso me frustraba mucho, sí, porque yo no doy clases, lecciones.
dar una lección a los niños, aunque se trate de desarrollar el pensamiento, para mí al final no va a hacer que lleguen a un punto en el que digan, ¿y ahora qué más? Porque, claro, porque eso nos implicará que lo importante es llevar el pensamiento a la práctica. Entonces no se trata solamente de dar una lección, puede ser frustrante. A mí siempre esto me ha vuelto loca, así que empecé a decirme cuál es la relación entre pensar y aprender. Y en cuanto empecé a perseverar y a darme cuenta de que pensar es un proceso, aprender es un proceso y que necesitamos que ese proceso sea transparente y explícito para que se apropien de ello los niños, entonces empecé a pensar en cómo ese pensamiento, cómo había que imbrincarlo con ese modelo de aprendizaje. Los niños piensan, si ya lo hemos dicho, vosotros también, yo también pienso, todos queremos pensar. Hablemos entonces de las habilidades de pensamiento. David Perkins, claro, también habló de ello. Todos pensamos, sí, lo que estamos haciendo con respecto a las habilidades de pensamiento y en términos de estrategias o herramientas es que estamos utilizando ese andamiaje como pistas para tener una serie de habilidades de pensamiento. Y todo esto se evalúa, pero se puede evaluar con cierto sesgo. Pero esto no siempre es sencillo, porque evaluar y ver los pros y los contras y, claro, hace falta tener cierta disposición. Es muy difícil valorarlo, porque hay emociones, las emociones dictan la evaluación. Eso tiene sentido así que si damos a los niños herramientas de pensamiento y si resaltamos esas habilidades y las fomentamos, los niños estarán en una situación en la que podrán comprender las cosas y comprenderán además que puede que estén haciendo las cosas de una forma que se puede mejorar. Bien, habilidades. Necesitamos muchas habilidades de pensamiento. Tienen que relacionarse, tienen que inferir, comparar, contrastar, hacer hipótesis, clasificaciones, predicciones, resolver problemas, idear, innovar. Y esto solamente es la superficie. Y claro, cada uno de esos elementos es muy importante, ¿verdad? Y los niños lo tendrán que desarrollar. Nosotros lo que hemos hecho en el programa de estudios es que hemos cogido todas estas habilidades, las hemos puesto en un paquete y bueno, en dos paquetes de pensamiento crítico y de aprendizaje crítico y están todas ahí y hay muchas más. Así que si queremos ver las habilidades de pensamiento crítico, estaremos hablando de contrastar, clasificar, comparar, relacionar, razonar, establecer secuencias. Todas esas habilidades. Analizar implica que los niños tengan que examinar las partes, examinen también la totalidad, que vean cómo todas esas partes enlazan entre sí y encajan entre sí. Puede tratarse de analizar, gestionar información, examinarme a mí misma, a los demás, gestionarme a mí misma y gestionar a los demás. Así que yo creo, claro, esto es el macro, estas son las habilidades macro y aquí están las micro. Y no voy a enseñar a alguien a analizar y le digo, ale, vete a analizar, cariño. Pues sí, señorita Clark. Claro, no saben ni de qué estoy hablando si les digo eso, pero han aprendido una serie de subhabilidades que son las que les permiten examinar las cosas con mayor habilidad. Evaluar para determinar la importancia, el valor, para juzgar el valor, para decidir. Así que cuando los niños juzgan cosas a sí mismos, queremos que juzguen sus habilidades, su conocimiento, su forma de pensar y también la forma de pensar de los demás. Cuando se trata de juzgar a... No, cuando juzgan a otros, se trata de que juzguen el conocimiento y las habilidades de los otros, su forma de pensar y su forma de actuar. Necesitan juzgar fuentes, juzgar información. ¿Para qué juzgan? ¿Para qué están juzgando? Bueno, pues porque está claro que muchas veces va a haber sesgos, omisiones, una lógica defectuosa. Y claro, cuando empezamos con niños y empezamos a hablar de criterios de éxito, entonces les decimos que evalúen en general o
rangos, claro, todo eso forma parte del paquete del pensamiento evaluativo evaluador. Y cuando hablamos de sintetizar, estamos hablando de pensamiento creativo. Estamos viendo todas esas partes, pero dentro de un todo diferente. Por consiguiente, tenemos las mismas partes y un mismo todo, pero una es decir, estamos hablando de creatividad. Vamos a crear un todo diferente que no existía antes. Estamos hablando de cuando los niños predicen, cuando hacen hipótesis, cuando infieren, cuando generalizan, cuando crean, cuando hacen preguntas y también cuando cuando crean nuevos productos, nuevas ideas y nuevos sistemas, cuando crean soluciones alternativas y recomendaciones también. Y todas estas habilidades de pensamiento funcionan juntas, conjuntamente, para permitir todo este proceso. Y no son jerárquicas, y no analizamos y después evaluamos y después sintetizamos. No, pero el procesamiento es el acto de analizar, evaluar y sintetizar, y eso es lo que va promoviendo la comprensión, y todo eso va unido íntimamente. Yo necesito enseñar a todos mis niños todas estas habilidades. Porque simplemente como cualquier otra cosa que se tenga que enseñar en todo el mundo, la estás enseñando habilidades. Si quieres que los niños sean, por ejemplo, fantásticos a la hora de medir, enseñas habilidades o destrezas de medición, ¿no? Si quieres que lean, enseñas destrezas de lectura. Si tienes alumnos que quieren convertirse en escritores, pues bueno, les enseñas todo este tipo de cosas. Y si quieres convertirte, por ejemplo, en chef de cocina, pues tendrás que aprender las habilidades propias del fogón. Es decir, vemos que ya sabéis que la forma en la que os hablo a vosotros ahora es como les hablo a los niños. Necesitan entender para desmitificar todas estas cosas. Esa habilidad y no es algo simplemente que vayas a aprender, sino que es algo que vas a hacer. Conocer, cocinar, pensar, escribir, leer. Y tienes que practicar todas estas cosas, porque realmente cuando queremos, por ejemplo, convertirnos en jinete, pues evidentemente no tenemos que utilizar la habilidad, por ejemplo, de la puntuación, eso no nos importa para nada. Simplemente cuando estás pensando en enseñar esta habilidad de pensamiento, es algo que tiene que hacerse partiendo de una hipótesis que tiene que ser practicada. Y también, por ejemplo, podemos relacionarlo con una lección que he dado la semana anterior o que impartiré el próximo mes. Y vemos evidentemente que tenemos que incluir habilidades que al final van a ser importantes para la propia vida. Y esta es la parte más excitante. Voy a darles herramientas para desarrollar dicha herramienta. Pensad un poquito en toda esta idea de la herramienta, porque realmente esto a veces no tiene demasiado sentido para los niños. Lo que yo quiero es que, por ejemplo, que miráis y os enseño para ello habilidades de medición. Yo os puedo dar, por ejemplo, también pues una regla, en primer lugar, un calibre. Y si quiero, por ejemplo, que escribáis, tenemos que desarrollar herramientas para escribir. ¿Y cuáles vamos a necesitar? Pues evidentemente, pues o bien una tablet o un portátil o un lápiz o un bolígrafo e incluso a veces pues un diccionario. Es decir, tenemos que ver cómo les damos herramientas para desarrollar las habilidades. Es decir, en tu lenguaje, ¿qué es lo que dices? ¿Qué es lo que son las herramientas? Una herramienta es algo que nos ayuda, es algo que te ayuda. Si es una herramienta para medir, pues puede ser que te ayude, te tiene que ayudar a medir. Si es para leer, te tiene que ayudar a leer. Si tiene que ayudarte a cocinar, es una herramienta para cocinar. Es decir, pues en ocasiones, pues para una casa vas a necesitar un martillo. Es decir, yo voy a daros herramientas para pensar y van a ayudaros a... Y bueno, no le hace falta que espere la traducción porque ya está traducido. Dígaselo a alguien. Ya está todo traducido. Las herramientas... ¿Qué son elementalmente en su concepto básico? Voy a daros herramientas para desarrollar tus habilidades de cocina y para desarrollar tus habilidades como albañil o constructor. Te voy a dar herramientas para desarrollar habilidades para leer, para escribir, para tus habilidades matemáticas. ¿Sabéis lo que vais a hacer ahora, mis niños maravillosos? Voy a daros herramientas que os van a proporcionar habilidades de pensamiento. Necesito que
que los profesores sepan que ya están utilizando dichas habilidades. ¿Hay alguno de vosotros que, por ejemplo, sea organizador y que se encargue, por ejemplo, de diagramas o cualquier otro tipo de dispositivo de orden? Pues, por ejemplo, eso también tiene que ver, evidentemente, con el desarrollo del pensamiento, porque es un criterio. El criterio es una herramienta que te permite elegir, es una herramienta que te permite escoger y vemos que, por ejemplo, todo este tipo de cosas, organizadores gráficos, estrategias de aprendizaje, rutinas de pensamiento, planificadores, criterios de éxito, todo ello son herramientas de pensamiento y desarrollan tu pensamiento como tal. Por lo tanto, aquí lo que tengo es este otro marco o, por ejemplo, esta caja de pensamiento y no os asustéis porque no tiene nada que asuste. Esto es un marco para aprender a cómo pensar, porque realmente dentro de mi mundo yo he visto que los niños entienden de forma expresa, transparente, visible, que el aprendizaje es un proceso y lo poseen realmente. Yo quiero realmente que sean capaces de verdad de ver las partes del pensamiento y el corpus completo del pensamiento. También, por ejemplo, tengo una torre de pensamiento que es un marco visual, exactamente igual que la caja de pensamiento que hemos visto antes. Vemos que esta está basada en imágenes para aquellos que no solo para aquellos que no saben leer, sino también para aquellos que saben. Y yo también les digo a mis niños que todo esto es una casa para tus herramientas de pensamiento. ¿Tiene esto sentido? Bien. Quiero que sepáis cómo funciona todo esto, porque esto funciona en cada sección y estas letras, estas palabras escritas en letra amarilla representan tu nivel de pensamiento y cómo has llegado a hacer, con qué eficiencia tu trabajo. Si, por ejemplo, estás aprendiendo un trabajo en el cual tienes que descubrir, explorar, estas van a ser tus herramientas. Si tienes que internalizar una serie de informes o informaciones recopiladas, tenemos que meternos en la sección adecuada. Si estamos aprendiendo, por ejemplo, un trabajo de pensamiento, tenemos que aprender a organizarnos y a gestionar a nosotros mismos, a otras personas, a informaciones, porque el trabajo como tal es organizativo. Es decir, tus herramientas son aquí, las naranjas. Si tienes que decidir o ayudar a discernir o juzgar, tenemos esta zona como zona de herramientas y si el tuyo es el ámbito de la invención, de la creación, tus herramientas son las que están aquí en el apartado verde. Ya es una cosa que no da miedo, ¿verdad? Y vemos que limitando las palabras limitamos las herramientas y al limitar las herramientas limitamos la elección. Al limitar la elección vamos a limitar todo. Voy a limitar la voz del estudiante, voy a limitar la propiedad. Si tienes un trabajo de aprendizaje de pensamiento que es el explorar, el describir, vemos que tenemos al final, por ejemplo, que utilizar herramientas, pues por ejemplo, como un ordenador, una tablet, un teléfono, un dispositivo de videoconferencia y puedes también experimentar todo esto, hacerlo en forma de página web, averiguar todo esto acerca de las ilustraciones y vemos que todo esto está dividido en diferentes secciones y después evidentemente puede haber herramientas nuevas, las que se os ocurran notarlas. Yo, por supuesto, no puedo haber descubierto absolutamente todas las nuevas herramientas. Las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas se están desarrollando todo el tiempo y quiero simplemente que éstas se vayan incrementando si nos ayudan en el proceso de entendimiento. Los niños saben que aunque estas sean tus oportunidades tus habilidades de pensamiento, hay un trabajo de pensamiento que hay que hacer en lo que se refiere a tu nivel de pensamiento en este momento. Estas son tus herramientas. ¿Tiene sentido todo esto? ¿Está empezando a tener sentido todo esto? Si necesitamos, por ejemplo, hacer un registro de datos o un informe, podemos utilizar también, por ejemplo, el ordenador, el software, el lápiz, el papel, podemos utilizar una cámara, podemos utilizar muchísimas cosas. A mí lo que me importa es que los niños pueden tomar la decisión de cómo quieren grabar o registrar lo aprendido, darles estrategias para que puedan elegir. Y vemos realmente que simplemente, pues bueno, tienes que elegirlas, tienes que justificar el por qué lo has hecho así. Bien, esas son las herramientas para este trabajo de pensamiento.
Si tu trabajo es el organizar, el gestionarte a ti mismo, informaciones, a otras personas, tienes herramientas. Si tu trabajo es el discernir o juzgar y decidir, hay herramientas para ello. Y al final, si tu trabajo es el inventar, ¿y qué es lo que estamos inventando? Estamos inventando eso mismo. ¿Qué habéis dicho? ¿El qué? ¿El qué estamos inventando? Estamos inventando soluciones hacia los problemas, todo tipo de posibilidades. Estamos inventando planes, estamos inventando el futuro. Y después vamos a inventar realmente la comunicación para transmitir esas ideas a los receptores adecuados. Y entonces tenemos unas herramientas de pensamiento creativo. Las herramientas para averiguar, herramientas para internalizar, registrar y hacer informes para organizar, gestionar, tomar decisiones, evaluar, inventar ideas y para que sean vehículos de comunicación. Igual tiene sentido ya. Con respecto a esta torre de pensamiento, vemos que aquí tenemos algo bastante similar, bastante parecido. Tenemos el trabajo clave de explorar, descubrir y podemos explorar y descubrir. Y tenemos aquí, lo podemos hacer, por ejemplo, con videoconferencia, con rompecabezas, a través de modelos, de drama, de televisión, llamadas telefónicas con expertos, grafitis, DVDs, fotografías, cualquier cosa que podamos poner aquí que queramos incluir su imagen en esto. Yo soy muy explícita y soy muy visible. Estos modelos para mí están presentes a todas horas del día y todo el día, todos los días utilizamos herramientas de pensamiento y implicamos a todos los niños en este tipo de procesos. Siempre les digo a los niños, madre mía, ¿qué hemos encontrado ahora? Pues entonces, ¿cuál es la herramienta que tenemos que utilizar? Hemos descubierto algo nuevo. Vamos a ponerle un círculo. Yo los utilizo, así que puedo garantizar que todo esto es parte de ese diseño estructural. Yo sé qué tipo de estructuras y qué tipo de herramientas estoy utilizando. Y si los niños no conocen las herramientas que están utilizando, yo voy a garantizar que van a saber lo que es. Evidentemente pueden utilizarlas cuando vosotros se lo decís, pero nunca van a tomar una decisión, sino que tenemos realmente que inicialmente todo es acerca de mí. Yo planeo las herramientas, los niños las experimentan y luego las evaluamos. Tenemos una especie de diario de pensamiento con el propósito de la reflexión sobre esas habilidades de aprendizaje, de pensamiento y las herramientas. Podemos utilizar, por ejemplo, pues un diagrama organizativa. Y en ocasiones vemos que también tenemos que pensar en cómo determinadas herramientas han podido quizás obstaculizar el pensamiento. También el diseño es muy importante y realmente los niños pues pueden elegir si utilizar esta o utilizar la otra. Y al final lo que tienen que hacer es ir a su casa, vivir y llevar una vida. Y lo que significa es que al final realmente los profesores y las personas que aprenden hacen la coplanificación con todas las herramientas de pensamiento que estamos utilizando, algo que al final tiene esta apariencia. Esta soy yo con toda la planificación. Me parece que es algo muy explícito. Yo les enseño qué es lo que van a utilizar hoy en su viaje de aprendizaje. Vamos a ver en esta coplanificación. Tenemos aquí pues tenemos una pizarra, tenemos también hojas, evidentemente ellos lo planean conmigo. Estos son algunos niños de una de mis escuelas en el Reino Unido que han estado cantando hoy conmigo. ¿Habéis oído sus voces? Sí, sí. Aquí realmente estos son los niños y vemos cómo trabajan de forma a veces independiente o a veces en grupo y vemos ahí que tenemos herramientas de pensamiento y también las utilizan. Así que empiezan a reconocer cuál es el tipo de pensamiento que tenemos ahí, que es importante dentro del proceso de todo esto y cuáles son más utilizadas en una fase concreta que en otras. Hola, guapa, bonita. No tiene todavía ni 5 años y es completamente capaz de identificar cuáles son las herramientas de pensamiento que utilizan en ese viaje de aprendizaje que realizamos juntos.
El aprendizaje requiere pensamiento. Por lo tanto, ¿cuál es la relación entre el pensamiento y el aprendizaje? Esa relación es más o menos lo que yo os enseñé ayer. Tienen sus propios modelos para procesarlos coloreándolos y también sus propios modelos para colorear también. Y el gran sueño es que en alguna fase sean capaces en cualquier momento decirme cuál es su trabajo de aprendizaje en este momento o en esta fase y cuál es su trabajo de pensamiento y qué tipo de herramientas de pensamiento pueden llevar ahí. Realmente, desde luego, si eres un gran pensador vas a ser un gran aprendiz. ¿Y cuál es el trabajo de aprendizaje? ¿Qué tipo de pensamiento se necesita hacer? ¿Qué tipo de estrategias? ¿Se pueden elegir, por ejemplo, de toda esta caja? ¿Te van a ayudar a ser un gran pensador? El colorear, por ejemplo, también es una parte importante de ese viaje de aprendizaje. El identificar lo que han hecho también lo es. Y bueno, en este momento podéis levantaros, estirar un poquito y hablar entre vosotros. 2 minutos. Nine, Bien, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bueno, voy a deciros algo y vais a quedaros en 4, ¿eh? Venga, vale, perfecto. Simplemente soy muy consciente de que tenemos todavía que avanzar, tenemos 15 minutos y yo sé que ha habido ciertos temas bueno, ha habido ciertos problemas porque algunos de nosotros hemos agotado el tiempo. Yo voy a intentar ser respetuosa con el tiempo. Voy a continuar en este momento con estas 2 secciones. Puedo decir ya que ya tengo problemas. Por lo tanto, estoy pensando en este momento acerca de qué transparencias no voy a mostraros y cuáles voy a mostraros. Lo más interesante es que... ¿Cuánto tiempo tenemos de pausa? No, después de que haya hablado Brandes en el auditorio, tenemos una pausa café, ¿no? Por lo tanto, vemos que en este recinto no va a haber nadie que hable después de mí. Así que si alguno de mis queridos amigos quieren ver algo más,
Yo después de la charla de Brandon voy a venir aquí y os voy a enseñar las transparencias. Es una opción, pero desde luego yo voy a volver aquí por si alguno quiere verlas. Vamos a continuar. Ahora en este momento yo estoy ya muy cerca de introducir alguna de las investigaciones científicas de las que voy a hablar mañana. Alguna de las cosas que ha impactado mi práctica pedagógica es la investigación y cómo aprende el cerebro y también cuáles son los procesos. Porque si voy realmente a avanzar el pensamiento, lo tengo que hacer en una forma que realmente tenga que ver con cómo el cerebro aprende sus procesos. Yo creo que esto tiene sentido, pero hay muchísimos profesores y yo mismo que realmente no tienen idea de cómo procesa el cerebro las informaciones. Y la verdad, realmente yo estoy siempre en efervescencia. Cuanto más se entienden los procesos de aprendizaje, es lo que yo denomino el aprendizaje T. Adoro el trabajo de Robert Masonaz porque ha cristalizado muy fácilmente para mí, para todas las personas con las que yo trabajo, cómo tienen que empezar a rellenar los huecos. Los niños necesitan adquirir e integrar conocimiento antes de que lo puedan ampliar y lo puedan refinar. Eso se le llama profundidad a este último. A ampliarlos y a refinarlos se le denomina profundidad. Es decir, hay una fase en el aprendizaje en la que ellos requieren nueva información y están integrando su conocimiento primario con este esquema. Después tenemos que ampliarlo y refinando, viendo conexiones y relaciones. La profundidad es el pensamiento relacional. Si los niños intentan realmente interpretar ideas fabulosas y no tienen un conocimiento profundo y un entendimiento profundo, eso sería eso sería superficial y sería ridículo. Tenemos todo tipo de programas ahí en el cual los niños han sido creativos simplemente por serlo. Y no hay rigor realmente para haber desarrollado y para hacer crecer esta idea, pero les damos una oportunidad de simplemente crear todo esto. Hay un lugar para esto. Hay un lugar para dar a los niños oportunidades simplemente para ser creativos con todo aquello que hagan, con todo aquello que tengan en términos de sus esquemas. Pero hay otras situaciones en la que yo quiero que los niños desarrollen un conocimiento profundo de todo ello, una comprensión profunda de todo ello, para que produzcan recomendaciones, soluciones. Y estos estudios son rigurosos y son densos. Y espero que esto tenga sentido también. Yo digo lo de los profesores y por esa razón, de trabajo. Simplemente en mi caso, pues se adquiere y se integra el conocimiento y de esta forma se refina a nivel interno. Y simplemente empecé a utilizar de forma significativa todo esto. Si estás más a gusto con utilizar un modelo de aprendizaje con Joan McIntyre o con otro tipo de modelo de aprendizaje que esté por ahí, lo que no es negociable son estos pasos del proceso, independientemente de cómo se le llame. Tiene ese sentido. Y si no se quiere enseñar un proceso, lo que yo enseño es que cuando se diseñan las unidades, eres consciente de cómo estás diseñándolo para llegar a una fase integrativa y de adquisición de conocimiento y transmitir realmente todo ello. Y realmente vemos que de esta forma los niños utilizan el aprendizaje de manera que tiene sentido. Vamos a daros un ejemplo. He hablado ayer acerca de mi actividad como buceadora y yo al principio empecé a bucear, pero por supuesto yo tenía también que intentar hacer las cosas, tuve que hacer una formación, me tuvieron que entrenar para ello. Pero vamos a hablar también acerca del contexto real de la escuela y vemos realmente que ahí tenemos para niños en África que no tienen libros y vemos también que
Ahí hemos enviado a estos niños en África y cuando no teníamos, por ejemplo, libros que mandarles, mandábamos fotografías, mandábamos mensajes, mandábamos contenidos. Esos niños no sabían realmente, los niños que estaban captando las fotos para esos otros niños residentes en África, no sabían realmente si iban a tener una repercusión en la vida de los otros niños en África. Sí que intentamos, desde luego, tener un efecto en sus vidas a mejor, pero evidentemente tenemos que continuar con ello. Vemos que los niños, por ejemplo, lo que hicieron fue fotografiar libros de cuentos de hadas para esos niños en África y después quisieron escribir una serie de libros respetando la cultura de estos niños africanos. También querían saber acerca de qué ilustraciones serían las más apropiadas. Vemos evidentemente que para los niños a los que enseñas, cuyo idioma es el inglés, pero como segunda lengua, lo más importante de un libro va a ser la ilustración, lo más importante de un libro va a ser las fotografías, porque evidentemente pues se va a publicar todo esto y vemos que estos son áreas curriculares que están enlazadas con todo lo que hemos dicho esto. Los niños tienen que aplicar conocimientos e integrarlos dentro de un esquema. Y en la fase de adquisición e integración lo que van a intentar hacer es eso. Hay que aplicar un nuevo aprendizaje acerca de los cuentos de hada e integrarlos en el esquema que hemos visto antes. Es decir, vamos a expandir el esquema originario, el esquema original y vemos aquí que vamos a tener fases sucesivas de aprendizaje ampliándolas debido a esa nueva cultura y todo ello va a realzar y va a ampliar nuestro esquema. Vemos también que va a ser muy importante hablar acerca de ilustraciones, de publicación. ¿Tiene sentido? Tiene sentido, muy bien. Y vemos también que, por ejemplo, en el capítulo número 3, en la fase número 3, ya no estás aprendiendo más materia nueva, sino simplemente estoy ampliando y refinando lo que hemos hecho sin requerir nada nuevo, sino ampliando y refinando lo que hemos hecho ya y la apariencia al final va a ser esta. Y estamos ayudando a los niños a conectar contenidos y establecer relaciones, lo cual es el pensamiento más profundo dentro ya de esta fase de integración, o mejor dicho, subsiguiente a la fase anterior de integración. Por ejemplo, ya hemos hablado de este proceso de publicación de las ilustraciones, cuando estaban escribiendo los cuentos de hadas y, por supuesto, cuando hicieron el libro. ¿Qué es lo que saben de la cultura? ¿Cómo podemos realmente incluir todo esto? ¿Cómo podemos reflejar la cultura en las imágenes, por ejemplo? Y al utilizar esta fase de aprendizaje con sentido, vemos que tenemos que crear un cuento de calidad. Podías haberle dado a los niños esta oportunidad para hacer una inmersión en ello y decirles, bueno, vais a hacer cuentos de hadas para niños en África, pero si no tenemos la primera fase y luego la fase de refinamiento, lo que van a publicar en forma de libro va a ser una porquería. Y hay un niño que puede aprender profundamente si no piensa profundamente. Por lo tanto, no tiene que ver solamente con los niños y desarrollar unas habilidades de pensamiento, sino desarrollar un aprendizaje de habilidades de pensamiento con pensamiento profundo. Mis niños analizarían en la fase de adquisición e integración, pero también en la fase de refinamiento, que ya es un nivel más profundo. Van a estar relacionando, cuestionando, comparando, contrastando, pero lo van a hacer de nuevo aquí en un nivel más profundo. Si queremos que nuestros niños aprendan profundamente, sí que tienen que pensar, necesitan pensar con profundidad. Y ahora estamos en el medio de una especie ya, bueno, mi intención era, ya estoy agotando el tiempo, ¿verdad? Mi intención ahora es coger la habilidad de análisis y de organización específica de información y mostraros cómo son dichas herramientas
en esta fase de adquisición e integración y con una fase de refinamiento también. ¿Lo puedo hacer? Tengo un par de segundos, ¿no? Vale, perfecto. Vale, bueno, pues que lo haga en la pausa. Vale, perfecto, pues lo hago en la pausa. Pues sí, si volvéis, lo que voy a hacer es mostraros cómo sería para los niños que adquirieran este proceso de adquisición en su recopilación de datos en una fase temprana de aprendizaje. Y luego lo que es más importante para mí es que los profesores se den cuenta de que el pensamiento, de acuerdo a la taxonomía, realmente no es algo jerárquico, no estás analizando antes de que lo evalúes y que lo sintetices, porque si lo haces de esta forma vamos a tener aquí un pensamiento de nivel menor aquí y uno de nivel más elevado allá. Si tuviéramos más tiempo, pues si no es hoy, pues quizás mañana tenga yo un poco de tiempo para que aborde este tipo de cuestiones. Si aquí podemos hacer esto, tenemos que adquirirlo, analizarlo y sintetizarlo en el nivel bajo y en el nivel alto. Simplemente que el nivel más elevado es más relacional porque estoy incrementando dichos datos. Y cuando el proceso se va elevando o va continuando, al final somos más relacionales en las herramientas que les hemos proporcionado y que estamos diseñando y estamos ampliando los datos también. Bien, simplemente, bueno, no me he pasado mucho, ¿no? Vale. Bien, realmente, hombre, ya lo siento por haber gastado los 10 minutos en esa canción. Ay, Dios mío, soy tonta. Pero bueno, hay un mundo diferente. Están ya en un mundo diferente y van a tener un mundo diferente dependiendo de sus edades. Y esto va a continuar haciéndose más y más complejo y más interconectado con retos. Y que esto va a significar no solamente un pensamiento habilidoso, sino un pensamiento profundo. No solamente tiene que ver con ayudar a los niños a desarrollar sus herramientas de pensamiento, sino la herramienta correcta en el momento correcto dentro de un proceso. Pensamos, necesitamos pensar. Y tenemos menos que eso, pero tenemos minutos suficientes para provocar una diferencia en nuestras vidas. Gracias. So, guys, Bueno, venid aquí para lo del café. Venid aquí si durante la pausa de café queréis ver aquí la reorganización de la información para profundidad. Venga, yo estoy aquí. Si queréis venir, aquí estoy.